Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. A ver, ¿se imaginan que un imperio mediático de millones de dólares pudiera nacer en el sótano de la casa de unos padres, usando solo una computadora portátil y una conexión a Internet? O sea, suena a mito, ¿no? Exacto, sí. Suena a leyenda urbana total. Porque tradicionalmente, la creación de contenido de alto nivel siempre le hemos asociado con, no sé, enormes estudios de grabación. Claro, luces parpadeantes, cámaras carísimas. Sí, y un equipo de producción de, 50 personas corriendo por ahí. 100%. Pero la idea de construir algo verdaderamente masivo desde la oscuridad de un sótano, pues hoy, la historia que tenemos sobre la mesa rompe completamente ese molde. Totalmente. Y es una trayectoria que no solo desafía la lógica tradicional de los negocios, o sea, de cómo se hacen las cosas, sino que también obliga a repensar cómo se construye la verdadera influencia hoy en día, en la era digital. Y creo que, bueno, el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es desglosar la entrevista de Pat Waltz en Starter Story. Sí. Y entender, digamos, paso a paso. Sí, desarmarlo todo. Lo fascinante aquí es cómo un creador llamado Dani Miranda pasó de tener literalmente cero audiencia, nadie lo escuchaba, a generar entre 30,000 y 50,000 descargas mensuales. Una locura. Y logrando sentarse a conversar cara a cara con sus propios héroes. Es que es brutal. Y, a ver, la historia de Dani comienza en un momento histórico muy específico, que todos recordamos, septiembre de 2020. Uf, sí. Plena pandemia. Exacto. El mundo lidiaba con el aislamiento, las puertas estaban cerradas a nivel global y la interacción humana se había reducido a pantallas frías. A cuadros de Zoom, básicamente. Tal cual. Y en medio de esa soledad, Dani descubrió algo muy simple pero tremendamente poderoso. Y es que disfrutaba genuinamente tener conversaciones profundas por teléfono. Ajá. Y entonces tomó una decisión que, si lo pones en papel, suena casi irracional en ese momento. Decidió que iba a grabar estas charlas y compartirlas. Incluso, y esto es clave, incluso si absolutamente nadie las escuchaba. ¿Qué es lo que pasa al principio siempre? Exacto. Era un salto al vacío, sin garantías, sin un modelo de negocio claro. Estaba impulsado puramente por la pasión y el hambre de conexión humana. Y fíjate que lo fascinante aquí es cómo esa necesidad humana de conexión que todos sentíamos en ese momento se alinea perfectamente con una industria que, sorprendentemente, apenas está descubriendo su verdadero potencial. O sea, cuando observamos el viaje de Dani, no solo vemos a un chico con un micrófono en un sótano. Claro, hay mucho más. Exacto. Vemos el microcosmos de una revolución mediática entera. Porque él comenzó pensando en las personas que lo fascinaban, autores como Kamal Ravikant o Gay Hendricks. Tipos pesados. Sí, gente cuyos libros moldearon su forma de pensar. Y al principio, no había una razón oficial para que él hablara con ellos. No era periodista ni nada. Exacto. Pero al crear este espacio digital, de repente construyó la excusa perfecta para invitar a cualquier persona a dialogar durante una hora. Esa simple premisa lo cambió todo. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la transición de, digamos, un pasatiempo en el sótano para no volverse loco en pandemia, a un modelo de negocio real y rentable, es donde la mente de muchos, pues, explota. Sí, totalmente. Hablemos de cómo se monetiza realmente este esfuerzo. Porque, existe la percepción generalizada de que todo, absolutamente todo, se basa en la publicidad tradicional. Los anuncios de siempre. Sí, esos anuncios de, colchones o vitaminas para el cabello que interrumpen una charla a la mitad. Que a veces son molestos. Exacto. Pero al profundizar en los datos de este caso, resulta que los patrocinios son, literalmente, solo la punta del iceberg. 100%. La publicidad es, digamos, el modelo más visible para los programas gigantes, los que están en la cima. Ajá. Los oyentes hacia boletines informativos, las famosas newsletters. Uy, sí, eso es súper importante. Es crucial, porque piensa en esto, convierte a una audiencia prestada. De una plataforma de audio. Exacto, una audiencia que le pertenece a una app de audio, la conviertes en una audiencia propia.
tiene sus correos. Y desde esa newsletter ya puedes ofrecer cursos especializados o productos propios. Claro. Y otra vía fascinante que me parece inteligentísima y muy lucrativa es la consultoría. Dani, por ejemplo, utiliza las conexiones que hace con sus invitados. ¿Sus propios invitados? Sí, con ellos mismos para crear negocios paralelos. Espera, me quiero detener ahí un segundo, porque esto me voló la cabeza. ¿Por qué un invitado exitoso, no sé, alguien que probablemente ya tiene mucho dinero, múltiples empresas, necesitaría contratar como consultor a la persona que lo está entrevistando desde un sótano? Es una excelente pregunta. Y parece contraintuitivo. Sí. Pero ocurre que muchos de estos invitados, tienen un capital inmenso, sí. Tienen negocios físicos súper exitosos, bienes raíces, lo que sea. Pero tienen cero presencia digital. Ah, claro. Cero. O sea, no entienden el lenguaje de Internet. Y Dani se sienta con ellos, tienen esta charla profunda. Les demuestra su conocimiento técnico, su capacidad de producción. Y ahí entra la oferta. Claro. Les ofrece ayudarlos a construir sus propios programas desde cero. Él se vuelve el productor ejecutivo o consultor de sus invitados. Es brillante. Y como el creador, en este caso Dani, ya tiene una red de contactos establecida por su propio programa, en el día 1, estos nuevos clientes ya tienen invitados fenomenales para sus propios lanzamientos. Se retroalimenta el sistema. Exactamente. Y bueno, por último, en esta rama de monetización está la organización de cumbres o conferencias en vivo. Los eventos presenciales. Sí, reúnes a las personas que has entrevistado a lo largo de los años. Que ahora ya son amigos, básicamente. Exacto, son conexiones cercanas. Y se les invita como oradores. A menudo participan a un costo muchísimo menor, o incluso gratis, simplemente por esa relación preexistente que se forjó en la entrevista. Es un ecosistema económico completo basado pura y exclusivamente en amistades estratégicas. Sí, así es. Y lo que aporta una perspectiva brutal a todo esto es cómo se percibe el momento histórico actual del formato de audio digital hablado. O sea, parece que lleva toda la vida, pero apenas tiene unos 20 años de existencia real. Es muy joven. Sí, y la analogía que se plantea en la fuente es súper reveladora. Si la radio tradicional se inventó por allá en 1895, el ecosistema actual del podcasting y de estas entrevistas de formato largo está apenas en 1915. O sea, estamos en los primeros días. En pañales. Sí, literal. Es el equivalente a ver a los jugadores de la NBA en la década de 1970 o 1980. Me encanta esa analogía de la NBA porque ilustra perfectamente la escala potencial del negocio. O sea, en los años 70, la NBA no era el gigante global multimillonario que es hoy. Ni de cerca. Quienes están construyendo conexiones profundas con audiencias masivas, hoy en día. Son los pioneros de una liga que apenas se está calentando. Y ya se ven los resultados. Claro. Ya se ven los primeros hitos masivos que validan este mercado. Hablamos del deal, del acuerdo de $100 millones de Joe Rogan con Spotify. Una locura de dinero. 100 millones. Sumado a la venta del 50% de su empresa, Onit, por otros $300 millones. O el caso de Alex Cooper. Call Her Daddy. Exacto. Generando 20 millones anuales por Call Her Daddy. Y lo revelador del caso de Cooper es que triunfó precisamente por atreverse a navegar temas que eran considerados totalmente tabú en los medios tradicionales. Temas que en la televisión jamás hubieran salido. Jamás. Ella construyó un imperio siendo de nicho y operando con una autenticidad extrema, sin filtros. Sí. Y a ver, es fácil mirar a gigantes como Joe Rogan o Alex Cooper, que ya están en la cima, y pensar que el éxito está garantizado si de alguna forma consigues una gran audiencia inicial. Claro. Pero, ¿cómo aplica esa mentalidad de gran escala a alguien que recién está configurando su equipo en su casa? Porque existe un mito muy común aquí. El mito del invitado estrella. Exactamente. La creencia de que si logras conseguir a un invitado hiperfamoso, ¡boom!, tu audiencia va a explotar por arte de magia y ya lo lograste. Y no es así. Para nada. La realidad demuestra que tener grandes invitados no es suficiente en absoluto. Hay una verdadera masterclass de marketing escondida detrás de la creación de audiencias sostenibles en este caso. Así es. Porque el secreto no radica en el invitado en sí, sino en la capacidad de conectar esa entrevista con una conversación mucho más grande. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos en esto. Puede que al usuario promedio de Internet
el que está haciendo scroll en su celular, no le importa en lo absoluto quién es el anfitrión del programa. Lógico, no lo conocen. Puede que ni siquiera conozcan al invitado, si resulta que es un experto de nicho, pero sí les interesa profundamente un tema universal. Ah, claro. Temas que resuenan con todos. Exacto. Temas como el emprendimiento, la salud mental, la productividad o cómo mejorar sus finanzas. Sí. Si el contenido se empaqueta, se titula bien en miniatura y se diseña para apelar a esa conversación global, capturas la atención de personas que llegaron buscando solucionar un problema por el tema, pero que al final se quedan por la personalidad del anfitrión. Y para capturar esa atención global en la actualidad, se requiere una máquina de distribución que suena francamente agotadora. Es un trabajo titánico. Sí, porque no basta con subir un archivo de audio de 1 hora y esperar lo mejor, cruzar los dedos. Eso ya no funciona. No. Estamos hablando de una trituradora de contenido diario. La estrategia de Dani implica tomar esa única conversación, esa hora, y fragmentarla para alimentar a todas las plataformas posibles. Todas. Publicar un video largo cada día. A eso le sumas 2 YouTube Shorts diarios, 3 Instagram Reels y 5 clips cortos en plataformas de microblogging. Es impresionante. O sea, es transformar 1 hora de charla en 11 piezas de contenido distintas, todos los días de la semana. Sí, la logística detrás de esa fragmentación es monumental. Es pesada, pero es el precio de entrada en la economía de la atención actual. ¿Es lo que hay que hacer? Literalmente. Es una red que debes lanzar para atrapar miradas en todos los frentes posibles. Y hablando de captar la atención de manera efectiva, la anécdota de cómo este chico logró conseguir a Gary Vaynerchuk para el episodio número 39. Uy, esa historia es increíble. Es una lección maestra en tácticas de alcance. Sí, esa historia es fantástica. Porque Gary Vaynerchuk era su invitado soñado, la ballena blanca, por así decirlo. Totalmente. Y para intentar llegar a él, el acercamiento no fue, ya sabes, un simple correo electrónico corporativo de «Hola, te invito a mi programa». Fue directo a la plataforma de microblogging, me refiero a Twitter. Antes Twitter, ahora X. Así es como lo hicieron en aquel entonces, pero espera a ver cómo lo haríamos hoy. Las plataformas y los algoritmos cambian constantemente, es cierto, pero los principios psicológicos para captar la atención siguen siendo universales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque la táctica no fue enviar un mensaje desesperado pidiendo un favor. No fue, por favor, mírame. Fue una jugada maestra de contexto. Se publicó un tuit etiquetando a Gary, pero acompañado de una captura de pantalla de un artículo de blog. ¿Un artículo de qué año? Escucha esto. Escrito en 2009. Sobre el propio Gary. O sea, una prueba innegable de lealtad a largo plazo. Estaba demostrando que el interés era genuino y que venía de hace más de una década. Eso demuestra un nivel de seguimiento real, no alguien que solo quiera aprovecharse de la fama actual de Gary. Exacto. Y Gary vio eso, reconoció el valor y devolvió el follow. Empezó a seguirlo. Y ahí no terminó la cosa. No. Inmediatamente después, Dani publicó otro mensaje celebrando esa interacción, ese follow. Y ahí, justo ahí, es donde la magia realmente ocurrió. Ocurrió el fenómeno de la prueba social. Y este es un concepto clave que la gente debe entender. Cuéntame más de eso. La prueba social no es solo un término sofisticado de marketing. Es la influencia psicológica real que ejercen las acciones de la multitud sobre un individuo. Sí. Cuando él publicó sobre ese follow, la propia comunidad intervino de forma orgánica. Empezaron a comentar. Exacto. Decenas de seguidores empezaron a presionar a Gary en las respuestas diciéndole: tienes que aceptar la entrevista, tienes que ir a su programa. Ya no era un creador desconocido rogando por un rato de su tiempo. Claro, cambió la dinámica. Era una comunidad entera validando el valor del programa. Y frente a esa avalancha de prueba social, Gary no tuvo más remedio que aceptar. Fue la comunidad la que cerró el trato al final del día. Pero esto nos lleva a un punto donde suele haber mucha fricción en quienes quieren arrancar. La gente escucha sobre conseguir invitados gigantes como Gary Vaynerchuk y automáticamente asume que detrás hay, no sé, una inversión de miles de dólares en agencias de relaciones públicas o en equipos técnicos de última generación que valen lo mismo que un auto. Es la excusa más vieja del manual. Y la realidad es una bofetada al ego de quienes ponen esas excusas financieras todo el tiempo. Totalmente. Porque si analizamos de verdad la barrera de entrada técnica, de este caso, el equipo necesario es tan minimalista que casi resulta incómodo para quienes buscan excusas. A ver, repasemos el equipo.
Literalmente, la operación entera se puede sostener con una conexión a Internet normal, usando Zoom. Sí. Un micrófono sólido de gama media, como un Shure MV7, que no es el más caro del mercado. Para nada. Y una plataforma de alojamiento como Anchor, que tiene la particularidad fantástica de ser completamente gratuita. Gratis. Así es. Financieramente hablando, el costo inicial es casi cero. Y ahí está la trampa de todo esto. Porque el hecho de que no cueste miles de dólares no significa que sea barato en otros sentidos. Si conectamos esto con el panorama general, encontramos una distinción crucial. El costo financiero es ínfimo, es verdad. Pero la verdadera inversión, la que separa a los proyectos que triunfan de los miles que fracasan silenciosamente cada día, es el esfuerzo puro y duro. ¿Y qué tipo de esfuerzo, no? Un esfuerzo monumental. Y ese esfuerzo se materializa en lo que en la fuente se podría llamar el método del investigador privado. Me encanta ese concepto. Porque antes de siquiera encender la cámara, de darle a grabar para hablar con alguien, hay una inversión de entre 5 y 20 horas, investigando exclusivamente a esa persona. 20 horas, solo para una charla que va a durar 1 hora. Es casi medio trabajo de tiempo completo dedicado a una sola interacción humana. Así es. ¿Pero qué se hace exactamente en esas 20 horas? Porque me imagino que, no es solo leer la página de Wikipedia del invitado y ya. En absoluto. Leer la biografía en Wikipedia toma 5 minutos, eso lo hace cualquiera. Esas 20 horas consisten en rastrear cada entrevista previa que el invitado haya dado en los últimos años. Para no repetir. Precisamente, para no hacer las mismas preguntas aburridas que ya ha respondido 100 veces y que lo ponen en piloto automático. Claro. Consiste en bucear en Google hasta la página 10 de resultados, revisar fotografías antiguas en Instagram buscando detalles del entorno o leer historiales enteros de publicaciones de hace 10 años. Y ojo, no se busca material para un tabloide de chismes. No es para buscar controversia. Exacto. Se busca el contexto profundo necesario para poder literalmente vivir en los zapatos de esa persona por un momento. El objetivo supremo de esa investigación es formular una pregunta tan específica, tan bien construida y empática que provoque un momento de revelación. Un verdadero aha moment. Tal cual. Lograr que el invitado se detenga en seco, mire a la cámara y diga, vaya, nunca lo había pensado así. Y ahora entiendo por qué tomé esa decisión hace 10 años. Exacto. Ese es el oro. En un océano interminable de contenido, donde cualquier persona tiene acceso a un micrófono, el creador que simplemente se preocupa más es el que va a ganar a largo plazo. Sí. Se trata de preocuparse más por entender genuinamente al invitado, preocuparse más por la fase de investigación en la madrugada, e incluso preocuparse más por el nivel de detalle al editar esos pequeños clips promocionales que van a redes. Claro. La preocupación y el cuidado genuino se convierten de repente en la mayor ventaja competitiva. El cuidado como ventaja competitiva. Es un concepto súper poderoso y casi que poético. Pero, mantener ese nivel de cuidado requiere una consistencia que desafía la resistencia humana normal. Es agotador, no vamos a mentir. Sí. Estamos hablando de un ritmo implacable. En el caso de Dani, grabar 359 episodios en apenas 2 años y medio. Es una barbaridad. Eso equivale a 3 conversaciones profundas y altamente investigadas por semana, sin fallar nunca. Y para lograr esto sin volverse loco, entra en juego un concepto fascinante, la ingeniería inversa del éxito de otros. La ingeniería inversa, y es bueno aclararlo en este contexto, no significa robar ideas ni copiar formatos. Para nada. Significa observar un resultado masivo que admiras y desarmarlo hasta encontrar las piezas fundamentales que lo construyeron en primer lugar. Ajá. Tomemos el modelo de 10 años de Joe Rogan, que Dani observó mucho. No se trata simplemente de decir voy a copiar el ritmo de Joe Rogan y ya. Se trata de entender que Rogan construyó sus increíbles habilidades de comunicación sometiéndose al rigor extremo de publicar 3 veces por semana durante una década entera. Sí. Al aplicar esa ingeniería inversa, la grabación deja de verse como un evento especial o estresante y se convierte simplemente en ir al gimnasio. Habrá días de agotamiento profundo, días donde la motivación es nula, pero el enfoque está en poner un ladrillo más en la construcción de la mente. Y para sobrevivir a los primeros días en ese gimnasio mental, especialmente cuando el miedo al fracaso es paralizante, hay un consejo de Dani que es brillante.
Sí, el de los amigos. Exacto. Grabar los primeros 10 programas exclusivamente con amigos cercanos. Es una gran estrategia. Gente con la que ya existe un nivel de comodidad. Eso elimina de tajo la presión de la perfección y permite al creador enfocarse únicamente en dominar la mecánica de la conversación, los botones, el micrófono, soltarse. Totalmente. Y la analogía del gimnasio cubre muy bien el aspecto físico y disciplinario del proceso, pero hay una dimensión interna casi espiritual que me parece vital y que rara vez se admite en discusiones estrictamente de negocios. Es verdad. Siempre hablamos de números y alcance. Exacto. Pero el éxito sostenido en este ámbito requiere prácticas de quietud. En este caso, hablamos de meditación diaria, o de actos tan radicalmente simples pero difíciles hoy en día, como salir a caminar 10 minutos cada mañana, única y exclusivamente para escuchar el canto de los pájaros. Sin el celular. Sin auriculares, sin podcast, sin música, sin notificaciones. Pero, a ver, cuando dices eso, suena más a un retiro espiritual en las montañas, no una estrategia pragmática para escalar un negocio de medios. Esa es precisamente la ironía de todo esto. No son simples hábitos zen para presumir en una rutina estética de internet con videos bonitos. Son herramientas operativas críticas en el negocio. Hay una lección vital que subyace en todo esto que vimos de Dani. Es fundamentalmente imposible conectar profundamente con otro ser humano si primero no existe una conexión profunda con uno mismo. Qué fuerte eso. Es que la presencia plena, esa que se cultiva en el silencio de las mañanas, es la herramienta exacta que te permite escuchar activamente a un invitado de alto nivel, detectar los matices sutiles en su voz y hacer la pregunta correcta en el momento preciso. Claro, no estás pensando en qué vas a decir después, estás ahí. Exacto. Cuidar el estado físico y pasar tiempo a solas con los propios pensamientos son acciones que terminan definiendo a fin de cuentas la visión del mundo que un creador proyecta hacia millones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado un trayecto realmente fascinante. O sea, fuimos desde un rincón oscuro durante un aislamiento global en pandemia, pasando por complejas redes de monetización, sí, estrategias de fragmentación de contenido masivas, y la psicología detrás de la prueba social en redes, hasta terminar hablando de caminatas silenciosas al amanecer. Sí, ha sido un viaje. Y creo que significa que es imperativo redefinir la métrica del éxito en la economía de la creación de hoy. Totalmente. La verdadera riqueza de embarcarse en un proyecto de esta naturaleza no se encuentra en acumular equipos costosos en un estudio o en la obsesión tóxica por los números de los primeros 2 o 3 meses. Para nada. La verdadera riqueza radica en desarrollar la capacidad real de convertir a ídolos lejanos en amistades reales y tangibles. Radica en forjar habilidades formidables de comunicación, de escucha activa y de empatía, que al final elevan cualquier otra faceta de la vida profesional y personal. 100%. Episodio a episodio, lo que haces es construir una red de personas fundamentada en el respeto y la confianza mutua. Y creo que esto plantea una pregunta importante para cerrar, pensando a futuro. A ver. Si el ecosistema actual de las conversaciones de formato largo es comparable a la NBA en la década de los 80, es decir, a punto de experimentar una explosión global sin precedentes, ¿cómo se verán los estadios y las franquicias de estas conversaciones en 10 años? Especialmente cuando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad inmersiva cambien por completo los paradigmas de cómo se consume y se participa en el diálogo humano profundo. Estaremos sentados virtualmente en esa misma sala. Es una perspectiva que invita a cuestionar por completo el futuro de los medios, la tecnología y cómo nos relacionamos. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor desarmar los engranajes de esta historia. Muy revelador. Y creo que la gran lección aquí, para cualquiera de quienes nos escuchan y buscan crear algo propio, es aplicar esta pasión desmedida, adoptar el método de preocuparse más que el resto por los detalles y abrazar la disciplina. Sin duda. Y sobre todo en esos momentos inevitables de duda o cuando parece que el esfuerzo monumental no genera eco, hay que recordar la premisa fundamental. Como dice la filosofía de este caso, tienen que seguir adelante porque esto es lo que vinieron a hacer. Un análisis fascinante que nos obliga a replantear la creación de contenido desde la raíz. Hasta la próxima inmersión. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes.
Nos escuchamos en el próximo episodio.